Camino hacia la verdad. Estudios bíblicos. Buscando la verdad, a la luz de la palabra de Dios, la historia y la arqueología. Cruz Varela. Al escribir este estudio bíblico, estoy consciente que mi forma de ver y entender los temas bíblicos difiere del mundo teológico y religioso. Cada vez que escribo algún comentario o estudio bíblico, lo hago con el propósito de aclarar algunos temas que para muchos es confuso y contradictorio, pero cuando aprendemos a contextualizar la palabra de Dios y a entender las alegorías y figuras literarias de los apóstoles, y sobre todo entender que la Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego pero siguiendo y presentando una cultura semítica, pues los escritores sagrados son israelitas. Bueno, he pegado este texto bíblico, hermanos, porque es muy importante nosotros conocer la escritura. Este texto bíblico lo tomé de la versión Kadosh. Yo no sé cómo se pronuncia, yo Kadosh digo siempre. Pero bueno, ya que Kadosh creo que quiere decir santo. Pero es muy importante leer correctamente este texto bíblico. Es muy importante, hermanos, la lectura de este texto bíblico. Dice, Yeshua le respondió, si alguno me ama, él guardará mi palabra, y mi Padre le amará, e iremos a él, y haremos nuestro hogar con él. Con él. No dice en él. No dice en él. Hay que tomar en cuenta esto, porque a partir de allí sale una enseñanza, que es una enseñanza del sistema. Y muchos, incluso estudiantes de la Biblia, han tomado el texto bíblico y lo han tergiversado sería la palabra. O sea que lo leen diferente. Le dan una interpretación diciendo que Cristo quiso decir ahí que el que lo ame a él, va a venir él y Dios Padre y se van a meter en él, en la persona que lo ame a él. El Señor no está diciendo eso ahí. No. Esto lo tenemos que contextualizar con Apocalipsis capítulo 7, donde Dios extiende el tabernáculo entre los hombres. Y Apocalipsis capítulo 21, donde Dios viene y hace morada con los hombres y habita con los hombres. Eso es lo que estaba diciendo el Señor ahí. Vendremos a él, dice, y mi Padre le amará e iremos a él y haremos nuestro hogar con él. Haremos nuestro hogar con él. Esa es una promesa para futuro. No es que el Señor va a venir en secreto y se va a meter en uno. El Señor está en el cielo. Era necesario que el Mesías se fuera para que el Consolador viniera. Es necesario que yo me vaya. Si yo no me voy, el Consolador no vendrá. Entonces era necesario que nuestro Señor Jesucristo se fuera para el cielo para que el Espíritu de Dios viniera, el Consolador. Pero en ningún momento Jesús prometió venir en secreto y meterse dentro del cristiano. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Esa es una herejía pero horrible, horripilante, asquerosa. Porque el Señor no prometió nunca eso. Él promete venir con el Padre y hacer morada con la persona que le ama a Él. Eso va a suceder en el futuro, cuando nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre vengan a la tierra y habiten entre los hombres. Y dice en el libro de los Hechos, y es necesario que el cielo lo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces el Señor está en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo, desde el momento que se fue para el cielo, allá está en el cielo. Al último que se le apareció fue el apóstol Pablo. De allí nadie más puede decir, se me apareció el Señor. Los demás que miran visiones que algo está pasando con ellos. Porque dice Pablo que al último que se le apareció fue a él. Entonces, esa enseñanza de que el Señor viene en secreto y se mete en la persona, eso tiene una parte de herejía. Quien viene al cristiano es el Espíritu de Dios. Mas vosotros sois templo y morada del Espíritu de Dios. No dice de Jesucristo y del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. Es el poder de Dios. En la versión israelita nazarena, Yahoshua le respondió, si alguno me ama,
guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. No dice en él, con él. Pues así lo traduce la versión Reina Valera y la versión moderna. Así lo traducen con él, o sea, en el acompañamiento, con él. Y eso es lo que viene a explicar lo que dice Apocalipsis, creo que Apocalipsis capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 21. Esto es algo muy importante porque nos está hablando que Dios Padre y su Hijo Jesucristo van a venir a la tierra y van a habitar con los hombres. O sea que van a extender su tabernáculo, su habitación aquí en la tierra con los hombres, para habitar con los hombres. Y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Eso es lo que da a entender la palabra de Dios ahí. Es algo muy importante comprenderlo correctamente. Porque esa creencia de que el Señor Jesucristo viene en secreto y se mete en las personas, hermano, eso no tiene base bíblica, honestamente. Yo he analizado esos términos bíblicos de diferentes maneras. Otro texto bíblico que utilizan un texto de Gálatas para decir que el Señor viene, dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo, dice, por el cual clamamos Abba Padre. No, ahí lo que mandó el Señor es espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos Abba. Abba quiere decir Padre, pero no es que mandó el Espíritu de Jesucristo a meterse en nosotros, eso no lo enseña la Biblia. Lo que mandó es el espíritu de adopción, que nos garantiza a nosotros que somos hijos de Dios. Eso es lo que mandó, espíritu de adopción, pero nunca dice el texto que mandó el espíritu de su Hijo Jesucristo a meterse en nosotros. Esa es una mala lectura y mala comprensión del texto, y eso es lo que vamos a encontrar, hermano, en el sistema. Y hay algunos estudiantes de la Biblia que por no sentarse a estudiar con mucho cuidado, adoptan lo del sistema y lo andan presentando como el bocado del día. Mire lo que dice Apocalipsis 7, 13 al 17. Aquí contextualizaría correctamente ese texto de Juan 14, 23. Exactamente contextualiza con esto. Mire cómo dice. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están revestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que salen de la grande tribulación. Y lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán más hambre ni tendrán ya más sed, ni los herirá el sol ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio, delante del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y limpiará Dios de los ojos de ellos toda lágrima. Entonces vemos que Dios extiende su tabernáculo, su morada, su habitación. Eso es lo que quiere decir tabernáculo, habitación, morada. Entonces Dios viene con su Hijo Jesucristo, que es la promesa que Él está haciendo en Juan capítulo 14, 23. Que un día van a venir aquel que ama a Jesús, un día van a venir ellos aquí a la tierra. Entonces un día van a venir aquí a la tierra ellos, tanto Dios Padre como su Hijo Jesucristo, a habitar entre los hombres. Eso es lo que está diciendo ahí. Y si nosotros contextualizamos, vemos que estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Dónde salieron de la gran tribulación? Aquí en la tierra. Pasaron por la gran tribulación y salen de ahí victoriosos. Para eso está la promesa. Dios viene a habitar entre ellos. Son vencedores. Tremendo. Esa es la promesa que el Mesías hace en Juan 14, 23, pero Él nunca prometió venir en secreto y meterse en las personas. O sea que hay que tener mucho cuidado con la lectura de ese texto. Ahí no dice vendremos y haremos nuestra morada en Él. Dice con Él. Con Él, no dice en Él. Con Él. O sea que van a habitar con los hombres aquí en la tierra. Pero ¿con cuáles hombres? Ahí lo describen en Apocalipsis capítulo 7, versos 13 al 17. Con aquellos que son fieles a Él. Es tremendo. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea que va a vivir ahí con ellos.
Tremendo. Ahora, contextualicémoslo con Apocalipsis 21, 3 y 4. Dice, y oí una gran voz procedente del cielo que decía, he aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y el mismo Dios con ellos estará, como Dios suyo, y limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más, ni habrá más gemido, ni clamor, ni dolor, porque las cosas de antes han pasado ya. Esa es la promesa. Mire, esta no es interpretación privada, esta es contextualización. La Biblia no es de interpretación privada, no es que yo voy a tomar un texto bíblico, sí, aquí interpreto que es que el Señor va a venir en secreto, se va a meter en el cristiano. Eso no lo dice la Biblia. No he encontrado ese texto bíblico yo. La promesa que el Mesías hizo es venir él con el Padre a morar con él. Ahí lo dice claro. En los dos textos, lo voy a volver a leer ya para terminar este comentario. Yeshua, sabemos que es Yeshua, pero aquí lo escriben Yeshua, le respondió, si alguno me ama, él guardará mi palabra y mi Padre le amará e iremos a él y haremos nuestro hogar con él. O sea que van a venir a habitar con aquellos que le aman. Y en la otra versión dice, Yahoshua le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. Eso contextualiza exactamente con lo que promete proféticamente en Apocalipsis 7, verso 13 al 17. Prácticamente el verso 15 o 16, pero allí exactamente, usted lo puede leer desde el verso 13 hasta el verso 17, y Apocalipsis capítulo 21, 3 y 4, la promesa que el Mesías está haciendo es que tanto él y Dios Padre van a venir a morar, a vivir aquí en la tierra con aquellas personas que le han amado a él. Esa, hermano, es una promesa que a mí me alegra mucho. Por eso Juan decía, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿De quién estaba hablando? No estaba hablando del Mesías, porque al Mesías ellos lo vieron. Al Mesías lo vieron. Por eso dice, lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, de eso os anunciamos. Entonces, allí en ese texto Juan no está diciendo que van a ver al Mesías, tal como él es, sino que van a ver al Padre. Tremendo, ahora no le podemos ver, pero va a llegar día que le veremos, vamos a ver su rostro. Esa es la promesa que hay también en Apocalipsis 21. Vamos a ver el rostro de Dios. Es una promesa grande. Ahí les dejo ese comentario, hermanos, para que analicemos los textos bíblicos. Hay gente que malinterpreta ese verso, capítulo 14, verso 23. Lo malinterpreta y lo han malinterpretado. Y lo van a seguir malinterpretando cuantas veces quieran hacerlo, porque no quieren rectificar su conducta de estudio de la Biblia. Ahora, para terminar, el Mesías le dijo a los apóstoles que él debía irse. Es necesario que yo me vaya, si no me voy el Consolador no vendrá. Era necesario que el Mesías se fuera para que el Consolador viniera. El Mesías se fue y poco tiempo después el Consolador vino. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, vino a morar en el cristiano. El Espíritu Santo sí, mas vosotros sois templo y morada del Espíritu de Dios. Ahí está. Ahí está. Si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo mora en vosotros, el que resucitó a Cristo vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿De quién está hablando? Del Espíritu de Dios que mora en el cristiano. Es Dios mismo quien va a resucitar al cristiano. Tremendo. Y Dios resucitó a su Hijo Jesucristo, así va a resucitar a los cristianos. Tremendo. Ahí les dejo ese comentario. Ustedes hagan su análisis y su observación.